Entonces, dando como apertura, ¿qué es eso de la trigonometría? La idea es que ustedes van a ver el videíto, tienen que ver el videíto que hay colgado en el blog, porque si no, pues de ahí salen, digamos, varias preguntas del cuestionario. ¿Sí? El cuestionario, entre otras cosas, todavía no se los he habilitado porque tienen que, digamos, ver la clase de hoy para poder responderlo. Entonces no se los habilité. ¿Listo? Va a estar después de la clase, va a estar disponible para que lo hagan. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa ese asunto de trigonometría. Nosotros ya hemos visto que en la antigüedad utilizaban eso muchísimo para agricultura, para tomar medidas, para construir, ¿sí? De hecho, ahora se utiliza para, por ejemplo, para la aeronáutica, para lanzar misiles, para varias cosas, algunas, digamos, muy productivas, otras no tanto, pero tiene sus usos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué significa eso de la trigonometría. Entonces, lo primero es que la trigonometría lo que hace es estudiar relaciones que existen entre los ángulos y los lados de un triángulo, cualquiera, ¿sí? Entonces, a partir de un triángulo cualquiera, usted va a analizar cuáles son las relaciones entre ángulos y lados. Entonces, una primerita que nosotros conocemos es la dada por Pitágoras, ¿cierto? Nosotros sabemos, claro que en ese caso solamente es para los lados, pero sabemos que cuando el triángulo es rectángulo, satisface que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? Esa es la relación de Pitágoras que la conocemos hace mucho tiempo. Pero entonces este va un poquitico más allá. La trigonometría ya no solamente va a pensar en los lados, sino también en los ángulos digamos, del triángulo como tal. Entonces, vamos a ver primero un aspecto como de notación. Por decir algo, ahora yo utilizo esta línea. Supongamos que yo tengo el siguiente triángulo. A ver, intentaré como utilizar. De hecho, a ver, yo intento que me quede más mejor. Entonces, un triángulo cualquiera. ¿Sí? Entonces, lo primero es que vamos a ver un asuntico de notación. Normalmente, los ángulos de un triángulo se señalan como A mayúscula, B mayúscula o C mayúscula. O se utilizan también letras griegas, por ejemplo, alfa, bueno, beta, etcétera, ¿cierto? Entonces, en lo que vamos a trabajar, vamos a utilizar letras mayúsculas. Ahora, para los lados, normalmente se utilizan letras minúsculas. Por ejemplo, yo simbolizo este lado como lado A, pero A minúscula, ¿cierto? Este lado va a ser el lado B, pero B minúscula. Y por acá tengo el lado C, pero C minúscula. ¿Listo? Ahora, los ángulos, cuando yo les voy digamos, a colocar el nombre, simplemente bautizarlos, tengo en cuenta cuáles son los lados. Entonces, por ejemplo, si este es A, entonces yo lo que digo es que este ángulo que queda como al frente, fíjense que es como el opuesto, el que queda al frente de ese lado, lo voy a llamar A mayúscula. ¿Listo? Entonces, este de acá va a ser A mayúscula, lo mismo con B. Entonces, fíjense que A queda al frente de A minúscula. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con B. El ángulo B va a quedar al frente de B minúscula, o sea que el ángulo B va a ser este de acá. ¿Listo? Y el ángulo C va a quedar al frente de C minúscula, es decir, el ángulo C es este de acá. Pero recordemos algo bien importante. Recuerden que el ángulo lo que me indica es la abertura. Acuérdense que el ángulo se mide con el transportador, que es la bolita con los grados, ¿cierto? Y yo lo que hago es medir qué tan grande es una abertura. Por ejemplo, en esta esquina de acá, el ángulo es este de acá. La medida de esta abertura que hay entre esta línea y esta línea de acá. Ese sería el ángulo. Entonces cada ladito tiene su correspondencia. ¿Listo? Entonces ahí tenemos como un aspecto de notación. Algo bien importante. Es una regla, digamos, fundamental y funciona para cualquier triángulo, de cualquier tipo. Fíjense que este no tiene como ninguna relación en particular. Cualquier ángulo es tal que
la suma de los ángulos que hay adentro, o sea, la suma de A, B y C, siempre me tiene que dar 180. Entonces, la relación es esta. Yo sé que A más B más C me tiene que dar siempre 180 grados. Eso es algo que seguramente ustedes ya conocían. ¿Listo? Vamos entonces a mirar cómo hacemos para aplicar algo como eso. Supongamos que yo tengo un triángulo y yo sé que el ángulo A mide 50 grados. ¿Cierto? Yo hago este grado un poquito más, más bonito. Listo, entonces yo sé que A mide 50 grados. Y yo sé que C mide, por decir algo, 60 grados. Yo lo intento hacerlo. Este me va a medir 60 grados. Listo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto será que mide B? ¿Sí? ¿Cómo hago para saber cuánto mide B? Entonces, fíjense que yo sé que la suma de todos me tiene que dar 180. Entonces vamos a ver cuáles tenemos hasta el momento. Hasta el momento tenemos 50 grados y 60 grados. ¿Listo? Entonces, si yo sumo estos dos, la suma de ellos me va a dar 110 grados. ¿Listo? O sea que voy en 110. Ahora, si yo le sumara el otro, me tiene que dar 180. Entonces, ¿cuánto será que mide el otro? La pregunta es, de hecho, ¿cuánto será que le falta a 110 para llegar a 180? Y la respuesta es 70 grados. O sea que a esto yo le tendría que sumar 70 para que me pueda dar 180, que es lo que yo sé que tiene que dar. Por lo tanto, este ángulo de acá, yo sé que me mide 70 grados. ¿Listo? Y esa es la forma en que yo utilizo esta relación. Es muy, muy, muy útil cuando estoy, digamos, resolviendo algún tipo de problema o de situación en la que se involucren todos los ángulos. Entonces, esa es la primera consigna. La suma de todos los ángulos de adentro de un triángulo cualquiera. Entonces, les estaba mostrando que tenemos aquí dos triángulos, ¿cierto? Los dos triángulos tienen la particularidad de que estos ángulos son igualitos. O sea, ambos tienen el mismo ángulo ahí, pero tienen diferentes medidas. Entonces, no importa qué tan grande, digamos, sea las dimensiones, pero el ángulo es el mismo. Entonces, eso es lo importante, lo que hay que tener en mente. Entonces, vamos a ver cómo utilizar ese asunto. Fíjense que yo sé, supongamos que por acá tengo un árbol, no sé, esto es un arbolito, ahora yo dibujo un arbolito acá. Esto es un arbolito. Y ese arbolito, digamos, el tronco de ese árbol mide 5 metros, por decir algo. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, si yo sé que en un árbol de 5 metros, la sombra es de 8 metros, ¿cierto? Y por acá tengo otro arbolito cuya, digamos, altura es de 15 metros, entonces, ¿cuánto medirá la sombra? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a ponerle un poquitico como razonamiento a eso. Si yo sé que 5 me da 8 de sombra, entonces 15, que es el triple, ¿cierto? Me debería dar el triple de sombra, ¿cierto? 15 es el triple de 5, entonces tendría el triple de sombra. Es decir, para yo saber cuánta sombra me da el árbol de 15 metros, lo que yo tendría que hacer es multiplicar 8 metros por 3. ¿Por qué? Porque es el triple. ¿Cuánto me da 8 por 3? Eso sería 24 metros. Entonces, fíjense que ¿cuál fue el asunto importante ahí? El asunto importante es que yo sé que los dos triángulos, aunque son diferentes, tienen el mismo ángulo. Esa es como lo importante en esta parte. ¿Listo? Entonces, si yo sé eso, puedo hacer una relación y puedo hallar el valor de algún tipo de, digamos, de alguno de los lados que falte. De esta misma forma, por ejemplo, lograron saber cuál era la distancia que hay entre, por ejemplo, el Sol y la Tierra. Son algunas aplicaciones importantes de la trigonometría. O saber, digamos, a partir de un mapa, cómo se pueden ampliar las medidas y cuál es la distancia real que hay entre una ciudad y otra. ¿Sí? Por ejemplo, esas son algunas aplicaciones. Entonces, esta es una forma de utilizar ese razonamiento. Si este es el triple de S, entonces, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Listo? Vamos a, pues lo siguiente y lo último que vamos a hacer es a definir
las relaciones trigonométricas, ¿sí? Las relaciones trigonométricas básicamente son 6, pero el día de hoy vamos a trabajar únicamente con 2 de ellas, que son las primeritas y diría yo las más importantes porque las otras se pueden derivar a partir de estas. Entonces vamos a arrancar con estas dos. Las primeras 2 funciones trigonométricas con las que vamos a trabajar son las funciones seno y coseno. ¿Listo? Todas las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahí irían 6. Listo, solamente vamos a mirar las primeras 2 por esta semana. ¿Ok? Entonces permítanme, yo borro por acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo se definen las relaciones trigonométricas? Las relaciones trigonométricas básicamente son como una razón, una división que se hace con los lados de un triángulo rectángulo. Entonces voy a dibujar por acá un triangulito rectángulo. A ver que me quede como lo mejor posible. Entonces voy a dibujarlo por acá. Bien. Y por acá. Listo. Entonces por acá tengo un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Pues porque yo sé que en esta esquina de acá, este ángulo es un ángulo de 90 grados. De hecho, cuando es de 90 grados uno lo simboliza así, como con un cuadrito. ¿Listo? Entonces yo sé que este ángulo que se forma acá es un ángulo de 90 grados. Listo. Entonces yo sé que ahí hay un ángulo de 90 grados. Entonces nuevamente, recuerden que por lo general la hipotenusa, pues la hipotenusa en este caso sería este lado de acá y normalmente se simboliza con la letra C. Entonces aquí tengo la C, que es la hipotenusa. Los otros ángulos y lados se llaman de manera independiente. Entonces digamos que este sea nuestro lado A y por acá voy a tener el lado B. ¿Listo? Entonces sucesivamente, pues si tenemos esto en cuenta, acuérdense que el ángulo B, perdón, entonces va a ser este de esta esquina porque es el que está al frente de este. ¿Listo? Entonces aquí tengo el ángulo B y por esta esquina de acá, la que está al frente de este, voy a tener el ángulo A. ¿Listo? Entonces ese sería nuestro triángulo. Yo sé que es un triángulo rectángulo, que el ángulo C mide 90 grados. Y tengo como esta forma de llamar y de bautizar, digámoslo así, los lados y los ángulos del triángulo. Entonces ahora, ¿qué es lo que se tiene como en cuenta? Les voy a escribir como la formulita y enseguida analizamos a partir de este triángulo cómo se aplica eso. Entonces, el seno de un ángulo, digamos que A. Entonces, como es A, entonces yo enseguida me voy a fijar en este ángulo de acá, el ángulo A. Ese es el que me interesa. ¿Listo? El seno de A está definido, o el seno de teta, de cualquier, digamos, ángulo de él, yo también podría decir el de B, pero entonces cambian un poquitico las cosas. Entonces, el seno de A sería el cateto. Acuérdense que en un triángulo rectángulo yo tengo 2 catetos y una hipotenusa. Entonces, la fórmula dice cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Esa es la fórmula. Entonces vamos a ver qué significa eso. O sea, yo cómo hago para aplicar eso o qué significa eso en nuestro triángulo. Para eso a ver, vamos a analizar como nuestra figura y nuestro triángulo. ¿Listo? Entonces, cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Pero ¿qué será el cateto opuesto? Entonces vamos a mirar bien. Entonces me están diciendo, el seno de A. A, yo sé que es este ladito que tengo acá. Lo voy a pintar de azulito. ¿Listo? Y vamos a dibujar acá. Este de aquí, este angulito que está en esta esquina, es el ángulo A. ¿Cierto? Y me están diciendo que tengo que escoger el cateto opuesto. Pero entonces miremos a ver cuáles son los catetos de nuestro triángulo. Fíjense que yo sé que esta de acá, esta sería la hipotenusa. Eso lo sabemos.
¿Listo? Entonces yo ya sé que esta sería la hipotenusa. ¿Cuál será el cateto opuesto? Entonces hay un cateto opuesto y un cateto adyacente. Los catetos serían entonces, los otros dos lados serían, uno de ellos sería el cateto opuesto. Ahora, para saber cuál es el opuesto, lo único que hago es mirar cuál es el que está al frente. Opuesto significa al frente. ¿Listo? Entonces, el cateto opuesto a este ángulo de acá sería de hecho A minúscula. Entonces, fíjense que para hallar el seno, entonces yo digo que seno es igual a A dividido entre la hipotenusa, que sería en este caso C. Cuando yo tenga los valores de A y de C, entonces ya voy a tener el valor de pues de seno de A. ¿Sí? Seguida miramos un ejemplo más aterrizadito. Por ahora les estoy mostrando como la definición. ¿Listo? Entonces, cateto opuesto, esto se me quedó por acá. Esto, cateto opuesto dividido la hipotenusa, que en este caso sería A dividido entre C. Ahora, esa es la función seno. Vamos a mirar la función coseno. Vamos otra vez a mirar coseno de A. ¿Listo? Coseno de A está definido, o sea, la definición dice que sería el cateto, pero ya no sería el opuesto, sino que sería el cateto adyacente. ¿Qué significa adyacente? Adyacente significa el cateto que está al ladito de ese ángulo. Entonces, cateto adyacente dividido hipotenusa. ¿Listo? Entonces, fíjense que si yo miro en ese triángulo, el cateto adyacente, entonces yo ya sé que el A sería el opuesto, el adyacente es el que está al lado, significa que el adyacente sería B. Entonces aquí sería B dividido la hipotenusa, que sigue siendo ¿cuál? C. Y con eso yo ya puedo saber cuál es la relación que existe entre estos dos, ¿cierto? Es como una proporción. Entonces le están diciendo, vea, el seno de A lo que le dice es qué tan grande es el cateto opuesto con respecto a la hipotenusa. El coseno de A, por su parte, lo que hace es decirle qué tan grande es el adyacente con respecto a la hipotenusa, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, esas son las fórmulas. Entonces, ahora vamos a mirar si yo le doy a digamos, a estos lados unos valores. Supongamos que en lugar de B, yo tengo, a ver, démosle un valor que sea real. Pongamos aquí que esto mide 12, ¿cierto? Y supongamos que por acá, en lugar del lado A, o sea, que la medida de este lado de acá va a ser, pongámosle 9. ¿Listo? Y en ese sentido, uno puede aplicar Pitágoras para saber que este ladito, esta hipotenusa, me va a medir exactamente 15. ¿Listo? Entonces, yo sé que estas son las medidas. Ahora ya vamos a ver como un ejemplito, ¿cierto? Yo ya sé que este triángulo tiene esas medidas en los lados. No sé bien cuáles son las medidas de los ángulos, pero no interesa en esta partecita. Lo único que voy a ver es cuánto vale el seno de A, es decir, qué tan grande es el cateto opuesto con respecto a la hipotenusa. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es venir acá. Entonces, vamos a ver. Vamos a hallar el seno de A. Para hallar el seno de A, yo miro cuál es el cateto opuesto. Entonces, si estoy acá, el cateto opuesto sería el que está al frente, que sería 9. Es decir, el cateto opuesto sería 9, dividido entre la hipotenusa, que sería ¿qué? Siempre va a ser, en nuestro caso, en este ejemplo, 15. O sea que el seno de A va a ser 9 dividido entre 15. ¿Listo? Y ya eso es todo. Eso sería el seno del ángulo A. Ahora, ¿cuál será el coseno? Entonces, para hallar el coseno, exactamente lo mismo, ¿sí? En nuestro caso, el cateto adyacente, acuérdense que si este es el opuesto, entonces el adyacente es el que está aquí al ladito, ¿sí? Entonces, el cateto adyacente sería 12. Entonces, en lugar de cateto adyacente coloco 12. ¿Dividido qué cosa? Dividido la hipotenusa, que me diría 15. ¿Listo? Entonces, yo con esto, utilizando los lados de ese triángulo, puedo saber cuáles son las funciones seno y la función coseno, que lo que me miden es qué tan grande es una cosa con respecto a otra. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que la proporción de, digamos, el cateto opuesto y la hipotenusa es de 9 a 15, ¿cierto? Y que si yo, digamos, alguno de ellos lo coloco al doble, entonces el otro también me va a quedar al doble. Esa es la idea
como de estas dos funciones. Estas son las primeras dos y les repito como las más relevantes, pero también existe la función tangente, la función cotangente, la función secante y la función cosecante. Serían otras 4, en total serían 6 funciones trigonométricas, pero por ahora nos vamos a centrar en estas y son las que, digamos, van a necesitar para la parte del cuestionario. ¿Listo? ¿Alguna duda? Voy a dejar de compartir pantalla, por si alguien tiene alguna dudita.